continuar. Se invita al doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta a pasar a la mesa de entrevista. Doctor Ulises Augusto Yaya Sumaeta, buenas tardes. Por favor, tome asiento. Vamos a iniciar su procedimiento de entrevista personal. ¿Sí? Doctor Yaya, usted actualmente integra la segunda Sala Civil y Comercial de Lima. Sí, presidente, muy buenas tardes. Efectivamente, soy presidente de la segunda Sala Civil con subespecialidad en materia comercial. En materia comercial de Lima. Dígame, doctor Yaya, ¿dónde es que se concentran las mayores pretensiones en los procesos de su especialidad? Y si sobre esa concentración que determina una carga procesal se podría hacer algo desde su labor como magistrado o eventualmente como juez supremo. Señor presidente, debo comentar en principio de que fui fundador de la sede comercial en abril de 2005, cuando a nivel nacional se creó esta subespecialidad en el país. Tuve el honor de ser designado parte de ese colegiado en abril de 2005 y he regresado nuevamente a esta subespecialidad en enero de este año. La mayor cantidad de procesos o pretensiones que conoce esta subespecialidad están vinculadas con el reclamo de cumplimiento de obligaciones pecuniarias, sea sobre la base de títulos ejecutivos o sea sobre la base de ejecuciones de garantías reales inmobiliarias. Yo, grosso modo, considero que allí por lo menos tenemos un 70% de la carga procesal a nivel de la sede comercial. Y si usted me pregunta, como lo ha hecho, qué se puede hacer para disminuir la carga procesal, yo creo que es un tema de cuantías, porque esos procesos, a diferencia de lo que también conoce la subespecialidad comercial, por lo menos en segunda instancia, vinculada con la anulación de laudos arbitrales, son relativamente sencillos. Relativamente lo digo porque en todo caso tiene su complejidad y debe por supuesto ser visto desde una óptica de justicia. Cuando los justiciables recurren al Poder Judicial lo hacen con el afán de encontrar la justicia que el Poder Judicial debe otorgarles. Pero en general, por la restricción probatoria y la restricción defensiva que tienen estos procesos, dado pues la apreciación y la naturaleza y la sumariedad que estos procesos se desarrollan, podría de repente pensarse en una rebaja de las cuantías para que se inicie a nivel de juzgado de paz. Es una idea preliminar, ¿no? Interesante. Doctor Yaya Sumaeta, usted fue fundador, digamos, de esta especialidad comercial. Se viene a la mente, obviamente no está en el expediente, usted lo señaló, una columna habrá sido durante el año 2014 de Alfredo Bula, una columna sabatina que tiene un diario, donde cuestionaba que los juzgados comerciales, fundamentalmente en general, estos juzgados comerciales tenían un apoyo en la infraestructura, sea inmobiliaria o mobiliaria, tanto de Indecopi como SUNAT. Decía que había un presupuesto que Indecopi y SUNAT trasladaban a estos juzgados comerciales para tener, digamos, las condiciones que tienen, que son merecidas y que son mínimas. Pero él cuestionaba y decía, si estas instituciones finalmente son parte, esto estaría orillando, estaría desvirtuando, estaría torciendo la independencia judicial de una manera disimulada. ¿Qué opinión tiene usted al respecto sobre ese artículo? Suelo leer, presidente, señores consejeros, a Alfredo Bula, en su columna de los sábados, en el Comercio, son muy interesantes, bastante entretenidas también, sí, es cierto. Y en ese caso específico que lo leí, señor presidente, se refería a la subespecialidad tributaria, no se refería a la subespecialidad comercial. En la especialidad contencioso administrativa se ha creado la subespecialidad tributaria y de mercado. Es otra especialidad distinta a la tributaria. ¿Qué opinas sobre eso? Creo que fue entonces en una charla
un simposio donde habló que también esto llegaba al ámbito de INDECOPI. Pero bueno, vamos al artículo que yo lo mencioné, yo me hago cargo de eso, al ámbito tributario. No sobre responsabilidad, sino ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, no tengo más que no estar de acuerdo con lo que Alfredo Buller dice en ese artículo, porque así como ahora la subespecialidad tributaria y de mercado, INDECOPI, tienen apoyo efectivamente de SUNAT, también en su momento lo tuvo la subespecialidad comercial en el año 2005, ya no lo tenemos de parte de ASBANC, de parte de la Asociación de Bancos. Y en ese sentido se decía que los jueces eran propensos, proclives a resolver a favor de las pretensiones de los bancos, lo que por supuesto no es verdad, porque por el contrario, las entidades privadas, si tienen posibilidad y voluntad de hacerlo, deberían apoyar al sector justicia, que es fundamental para el desarrollo de todo país. Pero este apoyo no debe estar condicionado, como en efecto no lo está, a la obtención de resultados favorables para ellos. Y eso, por supuesto, radica y reposa en la fortaleza de los jueces y en la independencia que deben mostrar en todo momento. El que uno reciba apoyo externo, aun cuando sea de entidades nacionales, no, por supuesto, nos hipoteca ni nos condiciona a resolver a favor de aquellas instituciones o entidades que brindan ese apoyo, porque les interesa una justicia rápida, célere, con una logística adecuada, con recursos humanos capacitados, pero hasta ahí nomás. El freno lo pone uno, el freno lo pone el magistrado. Y lo digo también por mi experiencia contralora. Yo he estado algunos años en la OMA y sé y reconozco de magistrados que han mantenido siempre esta línea de independencia y eficiencia y que por eso son reconocidos y muchos de ellos han pasado esta tarde por aquí. Bien, se lo decía, doctor Yaya Sumaeta, casi coincidimos plenamente en que las instituciones descansan sobre la confianza en quienes lo conforman. Y si luego hay alguna situación de alguna conducta disfuncional, para eso existen los órganos de control y los mecanismos legales. Se lo mencionaba, insisto, doctor Yaya, yo concuerdo con usted, porque se ha destacado, no sé desde cuándo, pero sobre todo en los últimos años, como una gruesa capa de desconfianza. Es decir, como esto, lo mencionamos en la mañana, el apoyo o los acuerdos con gobiernos regionales, gobiernos locales, que de pronto tienen inmuebles desocupados y que pueden servir para esta infraestructura que falta para el Poder Judicial, el Ministerio Público del Interior, pero que inmediatamente se da al pensar mal. Esto se mediatiza, ¿no? Y hay una palabra que se repite, nos preocupa, sin tener a veces la menor base para poder desconfiar, como usted dice, de un magistrado. Finalmente el magistrado resulta ser el límite a todo. Y tenemos que partir de esa confianza que reacciona. Si partimos de la desconfianza, entonces no vamos a poder construir absolutamente nada. Y mire usted, presidente, ¿quién pierde? Pierde el Poder Judicial. Porque como usted preguntó en la mañana, si quiere un gobierno regional donar un terreno, como lo hizo en el Callao, terreno sobre el cual se construyó la nueva sede del Poder Judicial del Callao. Un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? ¿Quién pierde? El Poder Judicial. ¿Quién pierde? Los usuarios que van a lugares paupérrimos, en muchos casos, a recibir el servicio de impartición de justicia que buscan. Yo, por mi trabajo contralor, he tenido la ocasión de visitar casi todo el Perú, ¿no? Y allí he visto las pobrezas del Poder Judicial. Así es. Señor, ¿cómo se resuelve? Con dinero. Muy lamentablemente con dinero en cuanto al tema infraestructural. Sin dinero no se hace mucho, por más voluntad que se tenga. Y el servidor, la persona que busca el servicio de justicia, tiene cuando menos el derecho, digo, de llegar a un local por lo menos decente, y no a locales que yo he visto en persona que ni siquiera tienen servicios higiénicos, señor. Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacemos con esa problemática? ¿Cómo sensibilizamos al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, para que entiendan que entregar más dinero al Poder Judicial no es gasto, es inversión? Los países desarrollados lo son en función a que han visto, en una óptica, por supuesto, de perspectiva, que el Poder Judicial, en tanto más sólido sea, más desarrollo genera.
cómo hacer entender a nuestros líderes políticos esa situación. En todo caso, ahí dejo mi opinión porque ya va un poco al campo político en el que no debemos entrar. Así es. Y no sé si coincidirá que a veces ni siquiera hay que salir de Lima para poder encontrar esas condiciones realmente deplorables en que se trabaja en algunos juzgados de tal letrado, digamos en los extremos, ¿no?, de esta gran metrópoli. Vamos pasando a otro punto. Usted tiene el grado de magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres. ¿Sobre qué versó su tesis? ¿Cuál fue la misma y cuál considera que sea el aporte, ¿no?, el sentido de la tesis? Bueno, yo aporto esto al derecho, esto no hay, ¿no?, por eso todo el problema, toda esa hipótesis que luego se demuestra. Doctor Yadira, por favor. Mi tesis, señor presidente, se tituló La contracautela como requisito de ejecución en las medidas cautelares. Y creo que mi aporte fue importante por vivencias personales. Cuando tenemos la ocasión de resolver procesos en grado de apelación, vemos todavía, mire usted cuánto tiempo tiene ya de vigencia el código, y al Código Procesal Civil me refiero. 20 años. ¿Sí? Y cuánta doctrina hay al respecto en relación a que la contracautela debería ser considerada no un requisito de procedibilidad, sino de ejecución, a pesar de todas estas corrientes que mayoritariamente ya nos van llegando a nuestro país. Muchos colegas, no hablo de uno ni dos, muchos colegas de primera instancia, aún en sus resoluciones, expresamente indican que para poder admitir o declarar procedente una medida cautelar hay que cumplir, entre otras cosas, con el requisito de ofrecer una caución o contracautela adecuada. ¿Y esto por qué? Porque así lo dice de modo textual el artículo 613 del Código Procesal Civil. Pregunta: si es un requisito de procedibilidad, se responde: caramba, si ofreces una contracautela o una caución que para mí no es adecuada, quede claro, inadmisible la solicitud a efectos de que la mejores y yo recién podré entonces analizar lo restante de tu solicitud y conceder o rechazar tu medida. Esa inquietud yo la analicé y concluí de que vulnera la tutela judicial efectiva que busca un ciudadano cuando recurre al Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque a pesar de que eventualmente el solicitante haya demostrado de modo inicial que a su solicitud concurren los restantes elementos propios de una medida cautelar, esto es, verosimilitud, razonabilidad y necesidad, el juez no los analiza, se limita a evaluar la caución ofrecida y, como para él no es satisfactoria, declara inadmisible la solicitud. En muchos casos, incluso el presidente concede un día para subsanar esa omisión y finalmente termina rechazando la solicitud cautelar a pesar de que cumplía con los requisitos fundamentales de toda medida cautelar. Mire usted cuánto perjuicio a la tutela efectiva que buscan los ciudadanos puede generar posiciones como esa. Yo he intentado en mi vida académica, que modestamente intento desarrollar, estas ideas transmitirlas del modo más amplio posible. En las propias resoluciones que dicto y en las que intento ser lo más didáctico posible, envío mensajes de sensibilización. Por favor, esto no es un requisito de procedibilidad, es un requisito de ejecución, ¿no? Tengan cuidado con eso. ¿Se siente no escuchado, doctor Yadira? Bueno, yo creo que ha avanzado, presidente. Creo que ha avanzado porque, por lo menos a nivel de los órganos subespecializados en lo comercial, que tocan con mayor recurrencia estos temas, ya la cosa va cambiando. Mi regreso a la subespecialidad comercial creo que ha servido de algún modo para que este tema se vaya mejorando de a pocos. ¿Usted siente lo mismo que yo en el sentido de que cuando se dan las temáticas de congreso, de simposio acerca de derecho procesal civil, los temas finalmente son muy recurrentes, temas como la acción, temas como la prueba, o si se quiere hasta el tema de la sentencia, y no se focaliza en dos temas que tienen que ver directamente como lo que usted ha señalado, ¿no? Que la tutela jurisdiccional tenga ese apellido materna de efectiva,
como son las medidas cautelares y el proceso de ejecución, ¿siente usted que no se le pone la lupa en esos temas? Si es así, ¿cuál sería la razón de eso? Bueno, sí, efectivamente, hay muchos simposios, seminarios que nos tocan temas que son importantes, pero que no apuntan a lo que busca el ciudadano, la efectividad de su derecho. No basta, ya conocemos todos, obtener después de mucha lucha una sentencia en la que nos declaren o nos reconozcan el derecho que reclamamos. Una de las principales versiones o elementos de la tutela efectiva pues es la ejecución del fallo. Y eso no se toca, eso no se evalúa, eso no se debate en estos seminarios, simposios, no se analiza. Yo creo que es sencillo. Mire usted, ¿qué cosa es la sentencia? Lo conocemos todos. La sentencia es un título ejecutivo. ¿Qué hacer a partir de entonces? Hacer cumplir la sentencia bajo las reglas de un título de naturaleza judicial. Su tesis con este tan importante aporte sobre digamos, el artículo referido a medida cautelar el 613, ¿tiene la forma de un proyecto de reforma del Código Procesal Civil? Efectivamente, presidente, concluimos en la tesis con una reforma legislativa que esperamos se produzca, en tanto se canalice por los medios que correspondan. Y es más, presidente, ya en la legislación nacional ya existe una norma como esa, una disposición como esa, en la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Ya de modo expreso, usted recordará, en el artículo 34, si no me equivoco, se dice de modo textual que la contracautela, pero solamente para el proceso contencioso administrativo, es un requisito de ejecución de las medidas cautelares. ¿Será porque el demandado es el Estado? Es posible. Posiblemente. Pero mire usted qué importante sería que se diga lo mismo en el Código Procesal Civil, porque es aplicable de modo supletorio a los demás ordenamientos procesales. Y no estaríamos en este problema de vulnerar de algún modo la tutela judicial efectiva que los ciudadanos reclaman día a día al Poder Judicial. Y eso nos deslegitima, presidente. Claro que sí. ¿Por qué cree que no ha sido contemplado en ese grueso paquete de reformas del Código Procesal Civil? Modestamente, porque no lo han analizado del modo como yo lo he pensado. Modestamente. Bien. Sobre estas iniciativas legislativas que son tan importantes que surjan de quienes están en esto todos los días. A veces nos basamos en estudios muy académicos, muy negativos, pero quienes no hemos ejercido la magistratura tenemos una enorme brecha de conocimiento de la realidad. Seguramente podemos dar algunos aportes, pero es esta persona que ejerce en el día a día quien justamente ve estas falencias, ve estos resquicios, ve por dónde se pasa el agua. En ese sentido, ¿qué considera usted alguna modificación realizada a la ley de carrera judicial? ¿Alguna modificación a la ley de carrera judicial? Bueno, en este momento no he pensado, presidente, ninguna puntual, soy sincero, ¿no? Pero entiendo que hay bastante propensión a poder hacer algunos cambios que permitan que los magistrados tengamos un mejor sustento en cuanto a la independencia que nos corresponde. Y hay un tema, pues, creo que vinculado con esto es el control. Hay una norma expresa que establece que no es posible imposición de sanción por discrepancia de criterios, artículo 44 de la ley de carrera judicial. Y hay también, dentro de las faltas graves, la no motivación de las resoluciones. Ese punto, por ejemplo, ahora que usted me lo pregunta, debería ser evaluado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos interpretan que el órgano de control no puede imponer sanciones cuando la motivación es defectuosa o insuficiente, desde que literalmente la ley de carrera judicial establece como falta grave la no motivación. Esa es la interpretación literal, restrictiva, que hacen algunos colegas de esa disposición. Ojo, no pueden sancionar por motivación defectuosa, porque la ley de carrera judicial dice no motivación. Y no motivación es ausencia de motivación. Y yo lo que he hecho, argumento de algunos colegas, es motivar de modo insuficiente, pero sí he motivado. Interpretación literal, insisto, que es muy debatible.
Y para zanjar el problema, por ahí podría venir una de las modificaciones que usted me pregunta. Se presenta una cosa muy curiosa. Usted es el último magistrado que en esta intensa jornada, yo soy el ponente, pero también fui el ponente del primer magistrado. Y aquí le hice la misma interrogante que se la voy a hacer a usted, porque usted acaba de señalar un tema que tengo entendido se trató inclusive en el Congreso de Magistrados. Hay magistrados que en el interior del país así nos lo han manifestado, y que resulta partió acá de jueces especializados del IME en el ámbito contencioso administrativo, y luego se ha ido replicando en algunos distritos judiciales acerca de la apertura, el inicio de procedimientos disciplinarios, también de investigación, por motivación aparente en su resolución. En este sentido, ellos sostienen de que OMA estaría invadiendo, ¿no?, en el ámbito jurisdiccional cuando su competencia es exclusivamente disciplinaria. Quisiera saber su opinión concreta, doctor Yaya, por favor, al respecto. Este tema, presidente, es antiguo, en realidad. No es reciente. No es reciente. Se señala generalmente que el punto de partida es un aviso que salió en una publicación de OCE y que a partir de ahí se ha generalizado. ¿No es así? No es así, presidente. Es un tema antiguo. Yo, como le dije hace un momento, he tenido el honor de formar parte del órgano de control central de la OMA durante 2 periodos. Sí. En el primer periodo me convocó la doctora Cira Vázquez Cortés. Trabajé con ella durante 3 años como jefe de la unidad de visitas y prevención. Y luego de 2 años de hacer judicatura nuevamente, el doctor Mendoza, expresidente del Poder Judicial, me convocó a la OMA y estuve allí nuevamente 3 años, y creo que fueron los últimos presidentes porque es muy sacrificada la labor contralora. Tuve 3 años como jefe de la unidad de investigación y anticorrupción. Entonces allí, en este último periodo, como jefe de esta unidad muy delicada, es la más delicada de la OMA, ahí pude advertir estos cuestionamientos que usted indica. Ustedes no me pueden investigar por motivación. Motivación aparente es lo que señalan exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque la ley de carrera judicial solamente les permite entender como falta grave la no motivación. Y la motivación aparente tiene motivación, aun cuando fuera inconsistente o insuficiente. Tal cual. ¿No? Y lo que se dijo, y creo que se sostiene hasta el momento, y en eso seguramente reposa la continuidad de las críticas del órgano controlador, en el que ya no estoy, por supuesto, pero defiendo el trabajo anterior, es en el sentido de que la OMA, por supuesto, de ninguna manera, el órgano de control ni los órganos desconcentrados, de ninguna manera evalúan criterios. Jamás van a intentar, ni de modo siquiera tangencial, guiar el pensamiento de los jueces. Lo único que se advierte o intenta advertir en una resolución cuando el justiciable reclama inconductas funcionales o conductas disfuncionales, como es lo correcto, es arbitrariedad en la decisión. Una conclusión que no tiene sustento, no tiene correlato en lo argumentado ni en las pruebas actuadas. Las pruebas actuadas solamente sirven como base para poder argumentar y para poder concluir. Y si no existe esa correlación lógica, pues hay arbitrariedad. Y ahí se limita el órgano de control eventualmente a poder proponer o imponer sanciones. No invade la independencia del magistrado. Y eso ojalá que algún día lo entiendan, porque para entender al órgano de control hay que trabajar en el órgano de control. Ustedes son contralores también y saben lo delicada que es la función que tienen y lo incomprendida que es. Nadie nos lo va a contar eso. Y las enemistades que se van a ganar con estos 5 años de función que todavía les quedan. En meses se multiplican, doctor. Imagínense usted, yo he estado 6 años, señor presidente, señores consejeros, y los amigos que quería tener ya no los tengo. Porque me he conducido siempre como creo que debo conducirme, con corrección, con eficiencia y con fortaleza. Lo que usted, sobre lo último que usted dice, es cierto, no registra ninguna medida disciplinaria. Sin embargo, doctor Yaya, registra 34 procesos judiciales, ¿no?, como demandado, imputado. Cuéntenos, por favor, sobre este punto. Son casos, presidente, como los demás colegas, que luego de haber resuelto un proceso, los señores abogados creen que de alguna manera pueden desvirtuar
el efecto de la decisión, la cosa juzgada de pronto, mediante un proceso constitucional, ¿no? Es la litigiosidad de la que se ha hablado, ¿Qué hacer? la amparización. ¿Qué hacer? Bueno, de pronto lo que ha hecho el tribunal, ¿no? Poner barreras. ¿Cuándo acceder a un proceso de amparo? Cuando se Un filtro para evitar una actitud temeraria, digamos. hasta multas, de pronto que ya lo ha hecho el tribunal como un precedente. No se puede estar intentando procesos para desvirtuar un ya concluido sobre bases que no son sólidas. Se inician nuevos procesos para intentar desvirtuar los ya culminados y eso pues no tiene razonabilidad. Estamos en un país de tanta litigiosidad que incrementar más la carga procesal con procesos que solamente cuentan historias y mucho sustento, yo creo que no debe. Curiosamente lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una resolución, pero contra los procuradores. Es decir, ante la negativa del Estado de cumplir sus obligaciones. Y creo que podría, al igual que el ámbito de la medida cautelar, extenderse el tema de los particulares. En ese sentido, hay que trabajar en conjunto. Los colegios de abogados, por ejemplo, tienen una enorme responsabilidad en cuanto a la sanción, y los magistrados en una imposición de una multa efectiva. Y creo que hay luces, hay posibilidades de poder ejercer eso. De mi parte, una última pregunta, doctor Ulises Yaya, que es la misma que le realicé a su antecesor, el doctor Toledo. Cuando un magistrado uno le entrevista y le muestra, digamos, ese conocimiento, o sea, la entrevista se ha decantado en ese sentido, ¿no? O sea, no hay... Aquí las entrevistas van tomando el rumbo según lo que uno va encontrando, lo que uno tiene que preguntar, que, digamos, inquirir al candidato. Se ha mostrado, por ejemplo, su especialidad en el tema de la cautela procesal, en el ámbito del proceso civil, en el ámbito comercial. De llegar usted a la Corte Suprema pasaría lo mismo, es decir, puede usted integrar la sala constitucional y social, puede usted pasar a integrar la sala penal transitoria o permanente. ¿Qué hacer en ese caso? ¿No siente que tenemos al 10, al cerebro del equipo y lo ponemos de arquero? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería su propuesta para que esto se termine? Es decir, nos cuesta muchísimo tener en todo el país juzgados especializados, salas especializadas, y cuando se llega al ámbito de la Suprema, la rotación, yo entiendo, los magistrados hacen un esfuerzo enorme, pero no es lo mismo que se desempeñen o profundicen en donde tienen su ADN de especialidad. ¿Qué tiene que decir, doctor Yara? Presidente, no sé si me permite una licencia muy breve, simplemente, para después terminar con la respuesta. Muy breve. Muy breve. Quien está frente a ustedes es un magistrado, ahora de carrera, 52 años de edad, pero 47 años con relación directa con el Poder Judicial. ¿Perdón, cuánto? 47. Usted se preguntará cómo, ¿no? Sí. Y lo respondo, presidente. Uno aprende a escribir más o menos a los 5 años de edad. Sí. Pasó conmigo lo mismo. Aprendí a escribir y lo primero que recuerdo, mire usted, en ese tiempo, es que mi padre, notificador durante 30 años, llevaba expedientes a la casa de los secretarios con los que trabajaba para prepararlos, para subirlos, elevarlos a las instancias superiores. Recuerden ustedes que los expedientes se preparaban llenando constancias, no sellos gorditos en los que había espacios en blanco, ¿no? Y eso había que llenarlos cuando ya había concluido la etapa de primera instancia para poder elevarlos a las salas superiores. 5 años, usted veía a mi madre, a mi hermano mayor ya fallecido, y a mi persona, de 5 años, ya llenando constancias de notificación, por supuesto con la guía de mi padre, para poder ganar un poco más, porque le pagaban un sol de esos tiempos por cada expediente preparado. Ahí empezó mi relación con el Poder Judicial. Y cuando comencé a caminar ya un poco más y poder ya moverme solo por las calles, 9 años, 10 años, ya salí con mi padre a notificar también luego al colegio. Estudiaba en las mañanas, a las 3 de la tarde me iba a Lima y notificaba hasta las 7 de la noche, más o menos. Esa es mi historia y luego voy a pasar a ser auxiliar judicial, secretario, juez de paz. Para concluir, señor presidente, que me siento capaz de eso y de muchas cosas más. Creo que, como dijo Tonoguera hace unos momentos, quien conoce algo de civil, creo que puede desempeñarse muy bien, o por lo menos con un poquito más de soltura en otras especialidades.
Bien, doctor Yaya. Eso es todo de mi parte. Tiene la palabra el doctor Iván Noguera Ramos. Gracias, presidente. Bueno, usted ha tenido la suerte de poco, ¿no? Tener un hogar bien constituido, papá y mamá, y ver el ejemplo, sobre todo de su señor padre. Lo felicito por eso. Pero también lo felicito por lo del libro, ¿no? Porque estaba viendo de que usted ha publicado un libro sobre las medidas cautelares. Sí, doctor. Bueno, como usted ha investigado ese tema, la doctrina clásica habla pues de la verosimilitud, ¿no? En el derecho como un presupuesto, el humus boni iuris, y también el periculum in mora, que es el peligro de la demora, ¿no? Sí, sí. No soy presidente. No, Sí, doctor. Y quiero ser. Estamos muy bien representados por nuestro presidente Guido Ali. He estado revisando un poco su libro, y porque esto, el consejo, es algo momentáneo para mí y siempre yo voy a ser un investigador. Coméntenme un poco ese nuevo presupuesto que habla cierto sector de la doctrina. Lo cita Manuel Ujat Dupes, a Manuel Atienza, ese nuevo presupuesto de las medidas cautelares. Bueno, los presupuestos que conocemos, tú lo acabas de decir. Los que conocemos no, sino lo que habla Manuel Atienzo, lo que habla su tocayo Manuel Luján, de incluir a un nuevo presupuesto de las medidas cautelares. Le digo esto porque en su libro no lo he visto y dije, de repente será para la segunda edición. No sé si nos puede comentar algo. Bueno, me he quedado, doctor, en los presupuestos que he analizado y incidí muchísimo en el tema de la caución como no presupuesto de procedibilidad, y lo que podría andar de pronto es en la intensidad del peligro de la demora, que no siempre es igual en todas las medidas cautelares. En algunos, no sé si eso se refiere a la realidad de estos autores que usted nos comenta, establecen que para algunos casos la intensidad debe ser mucho mayor en virtud al alcance de la medida cautelar que está solicitando. El peligro o necesidad no siempre es igual en todas las medidas cautelares que típicamente regula nuestro Código Procesal Civil. Bueno, para la segunda edición del libro, en todo caso, Manuel Atienza, Manuel Luján se hacen referencia al nuevo presupuesto de la razonabilidad de la medida cautelar. Yo lo felicito porque me ha gustado mucho su entrevista y eso es todo para mí, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Eber Marcelo Cubas. Un poco considerando también su producción académica. Muy tangencialmente usted trató en todas las respuestas las medidas anticorrupción. Aprecio también que ha escrito algo al respecto. Si bien es cierto, es un artículo periodístico, pero quisiera conocer hacia dónde le enfoca y cómo le enfoca. Yo creo que es muy necesario en estas circunstancias en que hay mucha producción sobre, digamos, una serie de medidas que se vienen planteando de diferentes puntos de vista. Intento enfocarlo desde la óptica preventiva. Intento enfocarlo como un mensaje a la comunidad jurídica para que de modo conjunto trabajemos contra este flagelo. Un flagelo que también, esta tarde se ha dicho, es un flagelo universal. Pero preocuparnos primero por lo que sucede en nuestro país. Es importante que todos los involucrados en el desarrollo nacional seamos sensibles de que la corrupción retarda nuestro crecimiento. Tenemos como país la voluntad que en el bicentenario seamos un país desarrollado, pero yo no sé si lo podamos alcanzar con los niveles de corrupción
que actualmente estamos advirtiendo, con los niveles de inseguridad que actualmente están presentes en nuestro país. La óptica que siempre he adoptado en el órgano Contralor y en los artículos o que publiqué con el intento de hacer conocer mi parecer sobre la forma como debe lucharse contra este flagelo, siempre he ido al tema de la sensibilización, al tema de que comprendamos de que un país no puede llamarse desarrollado con estas grandes debilidades que actualmente nos afectan. Y mucho tiene que ver en esta lucha ustedes, señores consejeros. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional autónomo de suma relevancia en nuestro país. Yo en un artículo que también he escrito y que fue en el peruano y por eso no ha sido calificado, pero igual lo voy a seguir escribiendo porque creo que es importante que demos nuestro punto de vista, he recomendado al Consejo Nacional de la Magistratura que las resoluciones que piden para calificación no sean las que nosotros escojamos, sino que sean las que ustedes encuentren de la forma como ustedes crean pertinente. De repente en visitas, de repente disponiendo o coordinando para que todas las resoluciones de los jueces se publiquen en la página respectiva y de ahí ustedes elijan las que ustedes crean convenientes y por supuesto nos indiquen cuáles han elegido. ¿Y por qué se lo digo, señores? Porque un magistrado se esfuerza en una o dos resoluciones, disculpen que diga eso, ¿no? Pero es una realidad que no podemos ocultar y presentan las mejores. Pero si ustedes de 100 que eligen encuentran no sé qué porcentaje parecidas a las que se las han prestado a ustedes, hay mucho que trabajar. Y esto invitaría a que nosotros como magistrados nos esforcemos en todas las resoluciones, y no solamente en algunas. Y esa ha sido mi política de trabajo. Yo, de algún modo, disculpen ustedes la falta de modestia, tengo algún tipo de reconocimiento público por la forma como redacto las resoluciones. Prácticamente yo las hago y les enseño, por supuesto, a mis asistentes cómo quiero que sean las resoluciones, pero intento que se hagan limpias. Quiero mirarlas y decir, pasan, me gustan, la comunidad me va a entender. Y es un esfuerzo cotidiano. Por supuesto que cansa, es agotador, pero en un afán de encontrar justicia no hay que agotarse. En un afán de buscar legitimidad para el Poder Judicial no hay que agotarse. Para eso estamos aquí. Yo he nacido con el Poder Judicial al costado, ya se los dije. Desde los 5 años conozco el Poder Judicial. Desde los 9 años he caminado por las calles de Lima notificando. Sé lo que es el Poder Judicial y lo quiero. Lo que tengo, lo que he conseguido, mi familia, mi esposa y mi hija están acá presentes, la mayor, saben que todo lo que he conseguido es gracias al Poder Judicial y yo quiero el Poder Judicial y quiero engrandecerlo. Quiero ir a una reunión social y sentirme orgulloso de decir que soy juez y no sentirme avergonzado porque puedan pensar que soy un corrupto. Y eso solamente va a cambiar cuando el Poder Judicial se legitime. ¿Y cuándo va a ser? Cuando todos nos esforcemos porque sea así y no solo porque unos cuantos, que son varios por supuesto, pongan ese empeño en esa mejora. Tenga la seguridad, doctor Yaya, que lo que usted plantea, lo que usted recomienda, ha sido recogido ya por este Consejo. Hay una partida del Banco Mundial para establecer lazos informáticos entre la información que pueda tener el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjese que hasta ahora cuando uno solicita y digamos las sentencias del magistrado y hay algún disgusto con las autoridades de esa corte o de ese distrito fiscal, no nos envían la información completa. Y definitivamente está claro, ¿no? Cada uno elige la novia más linda que ha tenido al momento de elegir el tema de la sentencia. Y eso estamos en el esfuerzo de realizar un padrón, un registro de jueces y fiscales. El Consejo Nacional de Magistratura que nosotros hemos encontrado no tiene un registro de jueces y fiscales, ni tampoco tenemos el acceso a la posibilidad de saber a veces
cuáles son realmente las vacantes, y hay un sinceramiento de vacantes. Tenga usted la seguridad, doctor Yaya, que nosotros sabemos mirarnos al espejo, sabemos de las cosas que hay por hacer y estamos ocupados justamente en ello, estamos trabajando intensamente en ello. Yo sé que usted no tenga ningún temor ni tiene por qué pedir, señalar con todo respeto, porque esos siempre van a ser bienvenidos. Son propuestas que se hacen con mecanismos legales, dentro de un Estado constitucional de derecho, democrático, existen los mecanismos. No porque no me guste voy a querer acabar con, no, existen mecanismos y ténganlo por seguro que nosotros somos los primeros. Nosotros hemos llegado al Consejo justamente reconociendo que hay un trabajo que se realiza, pero que puede optimizarse. Y estamos seguros que si usted tiene esa sinceridad, ese valor, esa mezcla de mística para poder sugerirnos a nosotros, estamos seguros que de llegar a la Corte Suprema también lo va a hacer. Pero lo que queremos es que esto de acá es fundamental, que sean con hechos concretos, no con el que nos preocupa, ¿no? Lo que nos ocupa. Y lo que nos ocupa a nosotros es perfeccionar primero cada una de nuestras funciones constitucionales y al mismo tiempo realizar estas políticas de largo alcance que permita que más tarde el error de un magistrado lo nombró el Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces somos responsables por lo que hacemos y por quienes nombramos. Somos absolutamente conscientes de eso, doctor. Muchas gracias, presidente. Los felicito por esa proactividad. Yo creo que estos cambios que ustedes están empezando a hacer van a ser muy productivos y el Poder Judicial los necesita. Es imperativo, presidente, que haya cambios. No vamos a descansar en esto, Dios lo permite. Tiene la palabra el doctor Máximo Herrera Bonilla. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Usted estaba diciendo que está en la sala a la Dirección de Especialidad Comercial. Sí. Por lo tanto, ahí conoce de los recursos de evaluación del lado arbitral. Sí, doctor. Dime una cosa, ¿por qué se denomina recurso de anulación del laudo y no recurso de nulidad? Es el nomen juris que le ha otorgado la ley, ¿no? No, claro, Sí, la razón, claro, podría ser porque no se considera que el laudo es per se nulo desde que no hablamos de causales de nulidad civil, por ejemplo, sino hablamos de causales de anulación tasadas en el artículo 63 de la ley de arbitraje. No es un vicio en la formación del acto, sino es eventualmente vicios que se producen durante la tramitación del proceso en sede arbitral y que deben ser analizados por el órgano jurisdiccional competente sin entrar a revisar el fondo de la decisión arbitral, porque ahí tenemos un parámetro resolutivo. Claro, en el Poder Judicial solo se revisa las causales de anulación, si esto se dan o no. Así es. Pero yo entiendo que el nomen juris más que todo obedece a no confundir este recurso de anulación con lo que era o lo que es el recurso de nulidad, tanto civil penal que existía, ¿no? Con el antiguo código. Dígame, ¿por qué se le llama recurso si los hechos es un procedimiento, un proceso? Personalmente, doctor, yo no le llamo recurso. Cuando me toca ser ponente y redactar la resolución, le pongo proceso de anulación del laudo. No es un recurso porque no somos segunda instancia de nada, no es una impugnación propiamente, ¿no? Sino que es un proceso revisorio de la legalidad de la actuación de los árbitros bajo causales que ya dije están tasadas. Consecuentemente no hay cómo ubicarlo como un recurso. Así es, doctor. Yo te comparto su criterio. Dígame, ¿los tribunales arbitrales tienen la facultad de control difuso? No, está negada la facultad de control difuso, ¿no? Una última una última sentencia del Tribunal Constitucional negó esa posibilidad del control difuso. El control difuso se ha reservado para el órgano jurisdiccional. ¿A qué sentencia del Tribunal Constitucional se refiere? No la tengo en mente en este momento, doctor, pero el control difuso no es aplicable a nivel de sede arbitral, a nivel de la decisión de los árbitros. Sería interesante si puede recordar, porque yo conozco de un laudo arbitral donde el tribunal arbitral, haciendo uso del control difuso, falló a favor del contratista. La entidad se fue en recurso de anulación justamente
por dos temas, por el tema de competencia y por el tema del uso del control difuso. Sin embargo, en primera instancia, en la sala especial comercial nos dieron la razón, se declaró fundado el recurso de anulación, pero a nivel de la Corte Suprema se revocó y se declaró válido el laudo, haciendo uso del control difuso. Por medio de hacer una revisión de eso, doctor, pero tengo claro de que esto no sería posible salvo investigación en contrario. Okay. Es el presidente de la Sociedad Minera, María Julia. Ok, eso es todo. Doctor Ulises Augusto Yáñez Zumeta, su entrevista personal ha concluido. Gracias. Buenas tardes.